7:16, continúan las quejas por el cobro del impuesto predial en Bogotá. Vamos en vivo al barrio San José de Bavaria, en donde los habitantes aseguran que hay un incremento ilegal en el avalúo catastral y en el costo del predial. Allí se encuentra Catalina Gómez y nos cuenta en qué porcentaje se aumentó este impuesto predial en este sector. Catalina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues estamos justamente con algunos habitantes, representantes de algunos conjuntos residenciales del sector de San José de Bavaria, que ellos aseguran que se ha cuadruplicado el valor real de sus propiedades y eso ha generado también un aumento desmesurado en el impuesto predial. Está con nosotros Esperanza. Muy buenos días, señora Esperanza Pérez. Cuéntenos cuál es la queja de ustedes con respecto al incremento del predial que no se ve reflejado de acuerdo con su versión en las obras que se hacen en el barrio. Realmente nosotros vemos que no hay obras en el barrio, se pagan unos impuestos supremamente altos y en este momento no hay alcantarillado, las vías completamente destapadas. Llevamos más de 40 años en esa situación y realmente pues nosotros ya no sabemos qué hacer porque los costos se suben hasta casi en un 100%. Esto nos ha causado un desajuste en nuestra economía, nos ha causado muchos problemas que afectan a la población. Doña Luz, usted nos decía además que eso es un incremento de acuerdo con ustedes. Usted tiene acá un decreto que dice que no debe ser de más del 3%. Aquí tengo un decreto del Departamento Nacional de Planeación del 27 de diciembre de 2013. Decreto muy claro en el cual dice que los predios urbanos, urbanizados, no deben pagar más del 3% en incremento de avalúo y obviamente esto se refleja en el incremento del predial. Gracias, doña Luz. El 40% de los formularios ya está en manos de los dueños de las viviendas. Si usted tiene alguna inquietud, debe consultar a la Secretaría de Hacienda, que además las próximas horas, en los próximos días, realizará reuniones con los administradores de los conjuntos residenciales para resolver todo este tipo de inquietudes. Desde el norte de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Catalina, muchas gracias por su información. Pues precisamente para responder las inquietudes de los bogotanos frente a estas dudas sobre el costo del impuesto predial, pues hoy nos acompaña el señor Ricardo Bonilla, él es el secretario de Hacienda del distrito. Señor Bonilla, ayer en Niza, hoy en San José de Bavaria, las personas se están quejando por lo que ellos consideran un exagerado impuesto predial, pero también se están quejando por el incremento del avalúo catastral. ¿Qué responde el distrito? ¿Qué le responde a estos habitantes de esos sectores? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que hay más de 2 millones de predios en la ciudad, sobre los cuales se ha enviado un formulario sugerido y simultáneamente la información de cuál es el avalúo catastral que determinó el Departamento de Catastro de Bogotá con base en sus investigaciones sobre cuál es el movimiento inmobiliario que tiene la ciudad y cuál es la proporción que se mantiene entre el avalúo comercial y el avalúo catastral. En promedio en la ciudad la proporción es 70%. El avalúo catastral nunca es igual al avalúo comercial. Es solamente el 70% y es la base para que todos los contribuyentes sepan cuál es su comportamiento inmobiliario, sobre qué base pueden hacer negociaciones inmobiliarias. Secretario, decía esta habitante de San José de Bavaria, me llamaba mucho la atención, mostrando un decreto que el incremento solo puede ser del 3%, pero que en su caso y en el de otros bogotanos está muy por encima de eso. ¿Eso tiene algún asidero legal? No. En el Plan de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo, plan del gobierno actual, está establecido la necesidad de recuperar un retraso de más de 50 años que tiene el país en la determinación de las actualizaciones catastrales y los avalúos que tienen los predios. Esto es lo que se llama el impuesto a la tierra. En Bogotá es donde se viene haciendo la tarea con mayor precisión. Pero ¿sabe qué, secretario, sobre ese tema? Discúlpeme que lo interrumpa, pero todos los años a los bogotanos nos dicen eso, que están actualizando el predial y que por eso el incremento es superior. En Bogotá se está haciendo la tarea y por eso ya las actualizaciones revelan incrementos cada vez menores. Si no se hiciera, encontraríamos que se actualizaría los prediales cada 5 o 6 años y usted encuentra una desproporción inmediatamente porque subiría casi el 100%. Pero ¿cuándo va a terminar eso? Porque es que el próximo año seguramente usted nos va a decir lo mismo. Estamos actualizando el predial. En Bogotá se puede decir que ya los procesos de actualización están casi al día y que lo que se está haciendo en los últimos 2 años es simplemente confirmar qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario para mantener la proporción entre el catastral y el comercial. Mire, ¿qué es lo que pasa en los predios de San José de Bavaria? Predios de San José de Bavaria son lotes de 700 metros, con construcciones de más de 200 metros. Los avalúos catastrales están alrededor de 500 o 600 millones de pesos, pero comercialmente esas casas valen 1.000 millones de pesos.
Eso es lo que hay allí. Y lo mismo está pasando en Niza. En Niza, Córdoba, que ustedes decían ayer. En Niza, Córdoba son lotes de 350 metros con construcciones de 300 metros. 300 metros con un avalúo de 500 millones quiere decir que estamos hablando por debajo de 2 millones de pesos el metro cuadrado. Comercialmente valen 3 millones de pesos o 4 millones de pesos el metro cuadrado. Es decir, le están vendiendo por encima. Si ustedes quieren un punto de referencia, ustedes estos días han estado hablando de un general que compró una casa en 880 millones de pesos. Y lo primero que nos dice es, pero solo la registramos en la notaría por 450 millones, que es el equivalente al avalúo catastral. La pregunta inmediatamente que uno se hace es, ¿y por qué la DIAN no está detrás de ese propietario para saber por qué está ocultando 300 millones de pesos? ¿Y por qué no está la DIAN detrás de eso? Esa sería una buena pregunta, porque deberíamos saber por qué. Usted al de la DIAN, ¿no? No, esa información se la damos nosotros a la DIAN, pero ya el general mismo informó que él había pagado 800 ¿Eso es evasión de millones. impuestos? Eso es evasión de impuestos. ¿Y se sabe? ¿Es así de fácil descubrirlo? Si uno puede seguir los movimientos notariales, la pregunta en las notarías es ¿a qué precios están radicando los movimientos inmobiliarios? Como el precio al cual se hace el movimiento inmobiliario, el mínimo es el del avalúo catastral, lo que esté por encima de él es ganancia extraordinaria. Secretario, una pregunta cortica porque ya nos quedamos sin tiempo para esta entrevista y responder tantas inquietudes. ¿A qué va destinado esos recursos? Porque tenemos una queja, por ejemplo, de uno de los habitantes de San José de la Bavaria que dice que no tienen alcantarillado y que no se hace mantenimiento en las vías. ¿Eso hace parte de los impuestos que se recogen? Sí, esta urbanización no tiene alcantarillado porque originalmente fue construida como una urbanización rural. Es lo mismo que pasa en Sindamanoy. Sindamanoy no tiene alcantarillado. Todas las casas tienen pozo séptico. Si quisieran tener alcantarillado, tendrían que ya organizarse frente al acueducto para que esto se hiciera. Por esa razón son estrato 4 o 5. Si lo tuvieran sería estrato 6. ¿Para qué va la plata? Es un impuesto de carácter general, 1.6 billones aspiramos a recaudar, va para salud, educación, primera infancia, adulto mayor, eso es lo que se requiere. Para esas mismas actividades, Bogotá requiere 6 billones de pesos. 1.6 billones que recaudamos en predial va para eso. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ojalá la plata se vea, no es lo que le preocupa a la ciudadanía, se vea en la inversión de los impuestos.